La psicología está enfocada en estudiar, analizar y desarrollar técnicas para curar, no tanto para prevenir. Yo le animaría a las personas a construir capacidad para gestionar, sostener lugares incómodos antes de que salte el resorte e intentar salir de ahí. La culpa es una emoción. El tema de las emociones, hay bastante debate dentro de la academia, porque no está claro aún la definición de las emociones a nivel académico. Otra cosa es la psicología popular, y esa es la respuesta realmente. O sea, ¿qué es la culpa? Es una emoción. Yo trabajo mucho desde el punto de vista del sistema nervioso. Además, me parece un lugar muy sólido y muy tangible para entenderse a uno mismo. Aunque la psique sea algo abstracto, al final está dentro de un cuerpo y el cuerpo y la mente pues están unidos y ya lo sabíamos. Ya lo decían por ahí desde hace mucho tiempo. Lo primero que hacemos en la vida es corregularnos con otros. Es decir, nuestro sistema nervioso depende de otro para autorregularse y corregularse. Y de ahí viene el concepto. Mi autoexigencia es una herida, es un reflejo de una posible falta de capacidad de sostén emocional. Vale. Es decir, tengo que entenderme. Si yo entiendo cuál es mi sustrato emocional, es más fácil que yo luego te lo comunique a ti. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Mujer Vital. Hoy seguimos hablando de temas a nivel emocional, de psicología y de cómo seguir creciendo, ¿no? Y seguir mejorando en nuestra gestión, al final individual, emocional, que tan importante es porque al final somos nosotros con nosotros mismos los que nos movemos por el mundo. Y hoy tenemos a Guada Sánchez. Ella es una psicóloga referente en nuestro país. Trabaja muchísimo con la comunidad de la mujer también, ¿no? Aportando, apoyando y acompañándoles en temas tan importantes como la autoexigencia, como emociones como la culpa, como gestionarnos, cómo llevar relaciones que tenemos de nuestro día a día de una forma pues mucho más cómoda y satisfactoria. Así que vamos a disfrutar muchísimo con esta entrevista. Vamos con Guada. Bueno, ¿y qué te dio por estudiar psicología? ¿Qué? ¿Por qué estudié psicología? Pues es una respuesta, no es corta. Pues mi padre es psicólogo. Ajá. Y solo por eso yo nunca consideré psicología. O sea, en mi mente era como, eso no. Lo que sea menos eso. Menos eso. Además, mi padre tomó un par de clases con Rogers, además. Entonces, así, él cuando habla de algo psicológico, como que... Rogers, ubícanos un poco. Carl Rogers. Carl Rogers. Pues uno de los referentes en psicología, humanista, es el padre del humanismo. Y pues mi padre lo dijo. O sea, ¿estudió con él? Tomó un taller. Ah, ¿sí? Y él lo recuerda, él escribió una carta y no? claro, sí, referente al que conoció, tal. Entonces cuando mi padre habla, porque el lenguaje es muy importante, cuando habla de psicología, como que siempre cambia el tono, y yo ahí de adolescente obviamente era como, qué pereza, qué pesado. Entonces en mi mente todo lo que viniera de ese lugar, yo en mi conflicto adolescente con mi padre estaba bloqueado. Entonces, pero me encantaba la filosofía. Entonces empecé filosofía. Bueno, era gimnasta de pequeña, hacía gimnasia rítmica, nacionales, todos los días. Ajá. Entonces hice las pruebas de INEF. Era o INEF o psicología o bailarina. Quería ser bailarina. Me dijo mi madre, pues si quieres ir a Madrid a una escuela, pues... Pero veía así las que bailaban detrás de los conciertos de, yo qué sé, de Carlos Baute, y decía, yo eso no. No me veo. No te veías ahí. Como que el futuro de bailarina en 2004 en España no había un referente, no como ahora, ¿no? Que hay, claro. Si hubiera sido ahora me hubiera tirado para allá. Te has tirado allá. Sí, pero no había referente, no había un visualizarte en qué me puedo convertir. Y me gustaba también la filosofía, me encantaba, entonces hice las pruebas de INEF, no las pasé porque fallé un montón con el balón, con el pie. ¿Sí? Sí, así como mala suerte. Pero mira que viniendo, ¿no? De gimnasia y tal. Sí, y de hecho... O sea, ¿qué prueba porque yo también hice INEF, y era la etapa de las pruebas. Pues la del balón. La del balón que tenías el fútbol, que no había jugado yo en mi vida. No lo hacíamos nosotros. Pues yo tenía que hacer... ¿De qué año eres tú? Yo soy del 80. Vale, pues yo un poquito después, tampoco mucho, 86. Sí. Pues había una que era 4 palos así
y tú tienes que hacer No, pasar. eso no lo hacíamos nosotros. Bueno, pues se me iba, o sea, la lanzaba, se me iba, falta de control. Además, en la primera prueba fui la que más sacó de todas las mujeres del día, o sea, Ya, iba fuerte. ibas con puntos, ¿no? Pero bueno, da igual, creo que no era mi destino, de todas maneras acabar ahí. Y empecé filosofía, que me encantaba. Y a medio de filosofía dije, si es que a mí lo que me gusta es pensar, es reflexionar sobre mí, sobre el mundo, y como que yo quería compartir eso, o sea, como que los demás sintieran lo que yo sentía cuando filosofaba sobre quién era y sobre qué me rodea y dije, claro, entonces quiero ser psicóloga. Y dije, Dios, es igual que mi padre. Y mi padre iba feliz de ahí, ay, papá, creo que quiero ser psicóloga. Y mi padre más feliz que nada. Y es que me parezco un montón a él en un montón de sentidos. Sí, cuando somos niños, que tenemos la relación con nuestros padres y pensamos, ¿pero qué hacen? ¿Sabes? Y te dicen, cuando seas padre, cuando tengas mi edad lo entenderás, ¿no? Y luego dices, joder, ¿sabes? Ahora estoy entendiendo algunas cosas. Estoy aquí en el mismo exacto sitio que él. Claro, sí. Claro. Y ahora, bueno, y entonces que entras ahí y que, bueno, y o sea, ¿te gusta? ¿Qué descubres? No me encantó. Porque claro, a veces las carreras universitarias, ¿sabes? No tienen nada que ver con lo que luego... Sí. A ver, yo me encantó, yo soy una disfrutona de la vida, entonces a mí lo que me encantó es que fue un colegio mayor, a Valencia, 18 años. Claro, entonces mi foco estaba ahí. Entonces, filosofía me gustó mucho, pero no le vi salida o hice ese switch a psicología. Y psicología, pues, yo qué sé, es que era, yo me acuerdo en mi época, aún se fumaba en los pasillos. Ya ves. La gente. Y las clases era un señor que la mitad no le interesabas ni hacía contacto visual contigo en ningún instante. Durante 6 horas haciéndote lectures, o sea, simposios, uno detrás de otro. Y yo tengo un poco de trastorno de atención, o bueno, soy un poco dispersa, da igual, un poco la etiqueta, pero pues sí, soy un poco TDA. Entonces a mí estar 5 horas, nunca desde pequeña, estar 5 horas escuchando algo era como... Me pongo a dibujar, incluso ahora me pasa, hace poco he estado formándome un montón estos 2 últimos años, pero estuve en la UNED haciendo el curso de MDR, que es un curso de psicología, además que ahora esta es una práctica que está muy, muy en auge, y eran 5 horas y yo ya con 38 palos, adulta, me notaba ahí cómo me cuesta estar 5 horas escuchando a alguien. Entonces no me encantaban las clases. Yo cogía, luego me leía los libros, me los estudiaba y a tu manera. Y a mi manera. Y el resto del año, pues a disfrutar de la vida. Sí, eso es lo que más me gustó, la verdad. Y luego, a final de la carrera, sí que se me quedó un poco una decepción. O sea, no me encantó. Me gusta mucho la parte de la psicología que se enfoca en el desarrollo. Cuando yo estudié no había espacio para eso. En el desarrollo te refieres desde la infancia, ¿no? Sí. No, más preventiva, o sea, en el desarrollo interno. La mayoría, la gran parte de la historia de la psicología está enfocada en estudiar, analizar y desarrollar técnicas para curar, no tanto para prevenir. De hecho, puedes escuchar, hace poco escuchaba un par de reels ahí, la terapia no es para todos, la psicología tiene que tener un principio y un final, como con esa perspectiva un poco como médica. O sea, tú vas aquí cuando estás mal, clínica, yo te curo, ¿no? Y te vas. Y a mí me gusta mucho más las herramientas de la psicología como perspectiva de vida, o sea, cómo florezco dentro de mi vida. O sea, bueno, porque igual ha habido, ¿no? Hemos heredado ahí como un tabú, ¿no? Respecto a trabajar eso, ¿no? Que, ¿no? Lo que ahora creo que se habla más, ¿no? De lo que es la importancia de la salud mental, ¿no? Y de apoyar ahí, ¿no? Y normalizar un poco el que, bueno, igual que tienes un entrenador personal o un fisio, ¿no? O tu médico, pues también puedes tener ese apoyo en un profesional, ¿no? De la psicología que potencie, mejore o te ayude a gestionar, ¿no? Total. ¿No? ¿Tú cómo estás viendo esta evolución? ¿La ves también o no? La veo y me parece genial.
y creo que se ha acelerado con el COVID, ¿no? Como que se habló de tantas cosas y había tanto tiempo para hablar y tanto tiempo para hablar en redes porque nadie estaba conectado físicamente, todo era virtual y creo que eso creó el espacio para un poco reescribir o resignificar qué significa la salud mental, empezarle a dar espacio al hecho de que todos estamos sintiendo todo el rato, todos estamos gestionando todo el rato, como que se empezó a dar espacio al conocimiento del mundo interno de cada uno, más allá de que voy al terapeuta para curarme de algo. Claro. Y eso es un cambio de paradigma, porque así retomando con mi padre, que es un psicólogo más de vieja escuela, de hecho si tú te vas más atrás de mi padre, no hay psicólogo, o sea, no había psicólogo, es que hay 2 o 3 generaciones, punto, no hay más. Es verdad, es como, ¿no? Una ciencia muy nueva. Muy nueva. O sea, los abuelos de mi padre, pues ahí habría algún psiquiatra que sería un adelantado y más atrás nadie. Entonces, esa generación que es un poco más como la primera o a lo mejor la segunda, yo creo que los propios psicólogos había una relación más como el paciente, de hecho ya solo el nombre, y no había tanto, o sea, todos los pacientes que le llegaban a mi padre tenían algún diagnóstico. Nunca le vino nadie en plan, Juanfe, ayúdame, que estoy bien, pero que quiero estar mejor. Tú ibas ya cuando está muy mal. O sea, si llegabas a un psicólogo en los 80, 90, para adelante, incluso 2000, es porque no te quedaba otra. Era ya como la alternativa. Que me ayuden, ¿sabes? Eres mi última, ¿no? Sácame de aquí. Que yo creo que todo nos puede resonar. Que es si alguien ha sentido ansiedad o depresión, ¿no? Cuando estás en el hoyo y ya necesitas ayuda. Y antes de ese punto, solos. Cada uno en su casa, como podía. La iglesia creo que ha tenido su papel, la religión, en ayudar, por ejemplo, a las abuelas, a otras generaciones a encontrar recursos para encontrar sentido, dar significado a la muerte, ¿no? A cosas que ahora a lo mejor vas a la psicóloga que te ayude un duelo y antes pues sacabas sentido de otras maneras. Y ahora yo lo veo con mis amigos, pues un poco el que no va a terapia, un poco es que bandera roja. Ya te vale. Claro, sí. Bueno, entonces, oye, pasa toda esa fase, ya te consolidas, ¿no? Como tu árbol genealógico en otra psicóloga. Una más. Sigues ahí, aparte te vas a estudiar, ¿no? Por ahí, ¿no? Fuera y tal. Y bueno, y ahora pues una gran divulgadora que tratas temas que creo que son pues también muy, muy, muy claves, ¿no? El darles más voz. Y uno de ellos es, por ejemplo, la autoexigencia. ¿no? Que es algo de lo que hablas bastante en tu libro, ¿no? También, y que, o sea, ¿cómo podemos un poco abordar este tema? ¿A qué te refieres con autoexigencia como algo en la actualidad que deberíamos trabajar? Porque le ves como un doble filo, ¿no? Sí, a ver, la autoexigencia yo creo que es, y yo creo que el término así más de social media sería el síndrome de la impostora, ¿no? Como que hay ciertas... Es curioso porque la psicología popular crea estas modas, incluso te diría, de temas que por un lado me parece genial porque es como, ok, abramos el melón, hablemos, ¿no? Que todo el mundo hable, que todo el mundo opine, que todo el mundo cuente su historia. Por otro lado, si nos ponemos un poco técnicos, así los psicólogos a veces, pues cuando se abren tanto estos temas, todo el mundo opina, todo el mundo habla y se puede llegar a devaluar el concepto o incluso pues sí, a crearse, que tenga tantos significados y tantas opiniones alrededor que empieza a convertirse en algo poco entendible. Entonces yo a veces cojo estos conceptos y hablo de ellos para aclararlos. Entonces uno de ellos es ese síndrome de la impostora que se habla tanto, que además se ha convertido en un vocabulario común millennial, de mi generación y para abajo. Como para contextualizar a la gente, ¿cómo es o sea,
¿dónde ubicamos el síndrome del impostor? O sea, ¿en qué situación o realidad podría, ¿no? Para que, ¿no?, quien nos escuche diga, pues mira, a mí me pasa o no me pasa o... Pues el síndrome del impostor sería lo que sentimos cuando vamos a algún lugar del que se espera de nosotros algo. A menudo va a ser el trabajo, casi siempre está relacionado al trabajo, o algo que yo hago o performo de alguna manera, y siento dentro de mí que no tengo lo suficiente para lo que debería dar. No. O que debería no estoy ser dando mejor. Lo que quizás creo que esperan de mí. ¿Esperan de mí o yo misma espero de mí? O yo mismo espero de mí, ¿no? Sí, como que hay un estándar que yo... que debería llegar tanto porque haya una presión fuera, externa como interna, que a menudo va a ser apoyada en algo interno. Yeah. Y no estoy a la altura. Yeah. Un no estoy a la altura sería un poco también. Esa Yeah. sensación de tengo que performar en algo y no me siento a la altura. Yo creo que además forma parte también o es muy de un vocabulario de todos aquellos que salimos a un mundo laboral, o que empiezan o que tengan un cambio laboral, todo ese inicio de, o que yo creo que toda la nueva generación, por ejemplo, de estudiantes que empiezan a salir ahora, ¿no?, y meterse en el mundo laboral, esa sensación de... No. Yo lo veo en psicólogas nuevas que llevan 1 año o 2, en plan... debería de saber más. Llevo 7 años, bueno, en mi generación a 7, ahora son 6. Llevo 6 años, ¿no? Mi carrera y mi máster habilitante, salgo y aún siento que no llego. Es esa sensación de que debería saber más o debería de performar mejor de lo que estoy haciendo. ¿Y cómo gestionamos eso? Pues, ¿cómo gestionamos eso? Pues por un lado normalizándolo. Cuando empiezas algo es natural que no lo masterices. Y como que hay una sensación de que tendrías que masterizarlo, o desde luego visualizas o imaginas que te sentirías más cómoda si lo masterizases. Yo creo que también es buscar de alguna manera el confort. O sea, si yo controlo esta situación, pues esto va a ser mucho más cómodo. Y esa incomodidad inicial, normalmente cuando empezamos algo va a haber una curva de aprendizaje con lo que sea. Sí. O sea, desde andar en bici, ¿no?, que todos empezamos y nos caímos 70 veces y ahora está automatizado, hasta conducir, que yo me acuerdo el primer día que conduje, pensé, esto no lo entiendo. Esto va a ser imposible. Pensaba, admiro a cada conductor, nave, ¿no? Esto es brutal. Cuántas cosas hay que hacer a la vez y luego, ¡pum!, o sea, ¿no?, mega automatizado. Entonces esa curva de aprendizaje, ese inicio, claro, donde todo cuesta, es súper incómodo. Entonces yo creo que normalizar la incomodidad, y hay una cosa clave y es, yo creo que la respuesta a muchas de las preguntas puede que me hagas hoy, que es, yo le animaría a las personas a construir capacidad para gestionar, sostener lugares incómodos antes de que salte el resorte e intentar salir de ahí. Claro, porque a lo mejor es una sensación que tú estás sintiendo incomodísima internamente, pero que no es la realidad, ¿no? O que el entorno donde tú piensas que estás quedando de esa manera no está valorándolo así, ¿no? Probablemente tu jefe espera que en esas primeras semanas tú no seas perfecta e impoluta. O sea, que desde luego hay una distorsión de los ojos de los demás hacia nosotros. Y yo creo que también hay una falta de integrar que, en este caso, los inicios, o a veces esto puede pasar al final. Entonces también es una señal, dependiendo de quién nos esté escuchando, ¿no? Sientes esto cuando estás aprendiendo algo, cuando te han cambiado de departamento, cuando te acabas de ir a otro sitio, o es algo crónico que tienes, no importe dónde estés, ¿no? Entonces, dependiendo de qué caso, este sería el primer ejemplo sería más natural, esa incomodidad, y parte de lo que habría que trabajar es tener o construir cada vez más capacidad para poder integrar esa incomodidad. Claro. Y no hacer sentido de esa incomodidad diciendo que el problema soy yo. Que es lo que hacemos muchas veces. Me siento incómodo y me intento explicar esa incomodidad y digo, no soy suficiente, me falta, ¿no? Y
y entonces el poder sostener esa incomodidad sin autoatacarme. Y malas noticias. Parte de lo que toca y es sostener la incomodidad. Es sostenerla, ¿no? Y luego si es algo ya crónico y los que nos están escuchando les resuena como algo que está ahí siempre, entonces habría que rascar un poquito más. Habría que trabajarlo, ¿no? Sí, de forma y más... ver qué hay ahí dentro. Claro. Sí. Claro, tú trabajas mucho con la mujer, ¿no? Nosotros también acompañamos mucho a la mujer, sobre todo en un periodo de transición donde hay cambios hormonales, perimenopausia en adelante, y muchas veces, claro, nos encontramos el discurso. De hecho, en nuestros equipos multidisciplinares que trabajamos siempre la figura de la psicóloga, ¿no? Que acompaña un poco, porque a veces, claro, vemos también esa autoexigencia en factores como que, ¿no? Que tienen que responder a la familia, al trabajo, ¿no? Sí. a ellas mismas, se sienten, ¿no? Aparte de estos cambios que también fisiológicos y bioquímicos, ¿no? Hacen que ¿no? Entonces, claro, en ese sentido vemos la necesidad de un gran apoyo, ¿no? en esa parte. ¿Cómo se puede enfocar? Estás diciendo algo súper importante y es que no solo esa parte interna, ¿no? que estábamos mencionando antes, sino que el contexto social es importante. Y como en el caso de la mujer, esas expectativas donde tenemos en el plato todo, ¿no? Y de hecho, por la generación que estás hablando, un poco por la edad que asumo que estás hablando, que es una generación como más... por ejemplo, no veo la generación de mi madre, un poco que decía mi madre el otro día, es que a nosotros nos vendieron la independencia, pero nos lo tragamos todo, porque al final nos tocó la casa igual y trabajar. O sea, nos tocó lo que ya teníamos, más esa independencia laboral. Entonces, como que tenemos esa herencia donde nuestras madres han tenido como un montón de cosas y un montón de expectativas sobre ellas a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de pareja, muchas familias matriarcales, ¿no? que sostienen el peso emocional además de la casa. Entonces, ahí creo que hay un trabajo de cada una de construir lo que hemos aprendido y luego a nivel de responsabilidad social, que ahí entramos un poco tú y yo como divulgadores, de sí abrir estos temas y ayudar a crear esos espacios para a nivel cultural empezar a construir una cultura distinta de que se supone que tenemos que sostener cada uno y cada rol. Desaprender un poco, ¿no? Cosas que se han ido heredando, ¿no? A nivel de conceptuales, ¿no? De lo que toca, no toca, ¿no? Y empezar también a abrir pues, nuevos paradigmas o nuevos horizontes o nuevas formas de actuar, pensar, pero claro, todo esto pues lleva, ¿no? su proceso, su tiempo. Y sobre todo para la mujer que ha tenido esa educación, ¿no? La que más años ha vivido bajo el otro paradigma, más difícil es de construirlo y más interiorizado está. Y es más común que pueda haber esa autoexigencia como muy integrada, porque es un mantra o una historia. Y no solo un mantra o una historia o un discurso que he escuchado, es que lo he visto, es que está ahí. Es que en todo lo que me rodea está esa lección desde mi abuela o mi prima o mi tía o lo que se espera de mí. Entonces es natural de alguna manera que aparezca, que se ha internalizado esa autoexigencia en la mujer por las expectativas sociales que están ligadas a nuestro rol. Claro, porque si además ve que no está cubriendo esas expectativas, aparece otro concepto que también quiero que me ayudes, que es la culpa. La culpa. ¿No? Sí. Entonces, ¿cómo explicamos qué es la culpa? ¿Sabes? Perdóname que te interrumpa ahora en este momento tan interesante de la entrevista, pero es que quiero pedirte un favor. A mi equipo y a mí nos podéis ayudar muchísimo en seguir haciendo estos podcasts que si te gustan y los encuentras interesantes e inspiradores, pues solo tienes que hacer una cosa que te va a llevar 10 segundos y es darnos una buena reseña en la plataforma donde lo estés escuchando, seguirlo
y, por supuesto, compartirlo con aquellas personas que también creas que les puede ayudar y les puede aportar. Es algo que no te va a robar mucho tiempo y que a nosotros de verdad que nos ayudas un montón. Ahora seguimos con la entrevista. Pues a ver, si me pongo así técnica, la culpa es una emoción. El tema de las emociones es complicado, pero no me voy a meter ahí porque me pondría así como muy nerd. Pero bueno, el tema de las emociones hay bastante debate dentro de la academia, porque no está claro aún la definición de las emociones a nivel académico. Vale. Otra cosa es la psicología popular, ¿vale? Entonces, en la psicología popular, más o menos ahora, los que nos estén escuchando, Sí. pues están las emociones básicas, las secundarias, que esa teoría está bastante popularizada. Entonces, diríamos que la emoción, la culpa es una emoción. Y esa es la respuesta realmente. O sea, ¿qué es la culpa? Es una emoción. ¿En respuesta a qué? Vale, ¿cómo afecta? O sea, ¿no? Al final, ¿no? ¿Cómo afecta, ¿no? a la calidad de vida, ¿no? de las personas el notar? O sea, la culpa es algo que tú te lo generas, que te lo generan desde fuera, porque muchas veces te hacen sentir culpable, ¿no? O es la actitud de otro el que te está haciendo o te quiere provocar que tú te sientas culpable por no haber cubierto expectativas que Claro. deberías. A ver, es que hay 1000 ejemplos. Ya. O sea, estás poniendo uno, pero es como multivariable y multifactorial, ¿no? Que acabemos sintiendo culpa. Y además, aunque las emociones se suelen aprender de una manera así muy como en Inside Out en la película, ¿no? Sí. De que la tristeza es así y la alegría es así y la culpa es así, en realidad son complejas, son únicas, son personales, tienen mis matices y cada uno los sentimos de una manera y pasan a la vez que están pasando otras emociones. O sea que el mundo emocional es algo complejo y a mí sí me gustaría como abrir cada vez más la visión a la complejidad del mundo emocional, no como algo así. Ya. No, como blanco muy de y- cajón. Esto Sí. aquí, ¿no? Total. Entonces, ¿en respuesta a qué? Pues a un montón de situaciones. Pero sí que es una emoción social. O sea, va a darse la mayoría de las veces en un contexto social. En realidad, no siempre. Siempre hay una excepción. ¿Puedo sentirme culpable con una planta? También. Sí, claro. O sea, que podría aparecer en otros contextos, pero digamos que probablemente una de sus mayores funciones es la social. Vale. ¿De qué manera nos ayuda socialmente? Pues que si yo te hago daño y tú y yo estamos en una comunidad, en una tribu, en un pueblo, ¿no? Un número de personas que viven juntas, donde tú y yo tenemos necesidades diferentes, yo a lo mejor por mi necesidad, que mi necesidad puede ser pasar por delante de tu campo, me voy a poner así de Albacete, y rompo algo, pues te hago daño de alguna manera. He puesto un ejemplo, puede haber 1000, y la culpa de alguna manera va a ayudar a que tú y yo, o sea, que yo me sienta mal por esto, Claro. y entonces probablemente que vaya, si tengo capacidad de gestión, y pida perdón de alguna manera o amendemos de alguna manera, y entonces se mantenga la armonía. O sea, que tiene esa función de mantener la armonía social. Ese podría decirse que es su origen evolutivo, ¿no? La hipótesis. Luego, claro, a día de hoy eso tiene 1000 caras. Una particular que es muy interesante, que a mí me gusta más la palabra en inglés, que podría traducirse por vergüenza, sería como el shame. Shame. Que es más, que tiene ese toque más interno, que está más relacionado a soy yo el que está mal. No es como Soy esto. yo el problema. Sí. ¿No? Entonces, si cogemos así el arco iris de la culpa y los pequeños matices que pueden tener, yo creo que una de las que más interesaría hablar o darle visibilidad y de las que yo más veo en terapia que traen problemas, claro, es esa vergüenza interna, ese shame. Sí, yo ahora te voy a poner un caso, ¿vale? De este shame, a ver cómo esto podemos, porque lo vemos mucho, ¿no? O sea, nos encontramos en ocasiones repetitivas, ¿no? Como cuando acompañamos a mujeres para, ¿no?, darles guía en estos cambios hormonales que hay en el proceso desde perimenopausia, menopausia en adelante, nos encontramos casos que llegan y nos expresan haber sentido esta shame, ¿no?, cuando han querido medio expresar pues
sus médicos, sus tal, pues que no se estaban sintiendo bien, ¿no? Y quizás sintiendo que era culpa de ellas el estar sintiéndose así, cuando es un proceso, ¿no? que la comprensión ¿no? y la intervención o la anticipación puede ayudar mucho, ¿no? a gestionar esa fase vital, ¿no? Uh-huh. Porque, ¿no? es vital. Entonces, claro, esto, pues, ¿cómo podemos ayudarle, ¿no? A que la gente que escuche, pues también que note eso, que sepa que no es culpa suya? Claro, o sea, claro, total. Pues esa culpa, ¿no? que mencionabas que nace, que podíamos darle ese matiz, además de esa culpa cuando tiene que ver con o está más cerca de esa sensación de que eres tú el problema. A menudo en los contextos yo que veo que surge suele ser en un contexto social donde alguna parte de mí es invalidada o no tiene visibilidad, ¿no? Entonces hay muchas problemáticas que pueden tener las mujeres, ¿no? Yo creo que ahora, ¿por qué se habla de esto? Pero es que antes ni se hablaba, que tú te lo callas, que te crees que eres tú sola, que no hay referentes como para agarrarte, que qué bueno que haya personas como tú a las que pueden ellas ahora acudir y decir, que son un montón de mujeres, que yo no estoy sola. Eso baja el shame. Y lo contrario, cuando no tenemos contextos que a menudo empiezan en casa, donde nos validan y donde nos dicen todas las partes de tu ser están bien, la que se enferma, la que es más niña, la que le cuesta regularse, la que sonríe, la que es más gritona, todo tu ser es válido. Y no venimos así de una cultura muy así, la verdad. Entonces creo que de nuevo es una herencia emocional que emerge de la falta de validación de nuestra complejidad y en concreto de aquellas partes problemáticas, sean que a lo mejor veo yo más la parte psicológica o la fisiológica. Incluso cuando no hay espacio para validar los problemas fisiológicos puede aparecer esta sensación de soy el problema, ¿no? Soy yo la única. Y oye, para gente que nos esté escuchando, que un poco se les está abriendo como una nueva puerta de esto, ¿no? De conceptual, de lo que hablan, ¿no? De las emociones, de tal. O sea, ¿cómo se puede empezar a caminar por este senderito y querer, ¿no? evolucionar? O, ¿no? ¿Qué estrategias podría utilizar, ¿no? Le podrían funcionar. Pues así pensando en tips fáciles, que además así en un podcast a las personas les suele ayudar mucho, pues un buen lugar es estar aquí, escuchando, ¿no? Y escuchar a personas como tú, o yo tengo un podcast también, claro, y hay un montón de creadores de contenido ahora mismo, que eso es una maravilla, y el problema es más filtrar que no encontrar. Ahora el problema es filtrar. Sí, ahora el problema es filtrar, pero mira, por lo menos se habla. Y tú ya, cada uno que esté escuchando, cada uno de ellos, pues experimentando, tú vas llegando a los sitios en los que te sientes cómodo. Pero un buen lugar, pues empezar a educarse, empezar a leer, y que eso te acerque a autoconocerte. Yo creo que un poco de autoconocimiento, autoconciencia, self-awareness, saber un poquito quiénes somos, qué estoy sintiendo, dónde está mi cuerpo ahora mismo, cuál es mi historia. Entonces esos son primeros buenos pasos y yo siempre recomiendo pues un buen guía, un buen acompañamiento. Sí, merece la pena, ¿no? Hacer el camino más rápido y más sencillo. Sí. ChatGPT puede ser. Uy, ahí hay un melón, ¿eh? Está interesante. Cuidado, ¿eh? Ya. No sé si me quiero pronunciar. Lo que tú quieras. Déjame el móvil, que quiero una cosa, un concepto que se lo quería decir y se me ha ido de la cabeza, pero no sé si quieres pronunciarte o no sobre... Bueno, ChatGPT, a mí es que me encanta la inteligencia artificial, entonces creo que no... Es alucinante lo que lo que ha hecho, ¿no? Sí. Porque hace un año... Bueno,
ChatGPT, pues no sé si se Sí, conocía. yo lo usaba y era como, uy, Pero hace un año, te digo. Sí, pero hace un año era, oye, ¿sabes que hay una cosa que hace un año, o bueno, a lo mejor un pelín más, ¿no? Yo lo usaba ya hace un año y sus respuestas a veces eran como, yo decía, bueno, esto aún no está. Y en un año ha sido como, pero este señor, ¿cómo ha dice, crecido, ¿no? desde que empezamos a hablar? Ya ves. A mí me flipa la tecnología. Y además me encanta cualquier recurso de valor. Me da igual cuál. Y me encanta que sea accesible y barato. Yo quiero que la gente esté feliz. Y me da igual la manera. O sea, todo lo que acerque de manera masiva. Porque bueno, aquí estamos en España y tenemos recursos, pero el 80% de la población no tiene recursos en el mundo. Entonces, si vas un poco más allá, herramientas como estas, por ejemplo, el teléfono, el coche, la rueda, o sea, cosas que fueron fundamentales, avances tecnológicos que fueron brutales en su efecto en cómo vivía la gente en cualquier rincón del mundo, a mí eso me parece bien siempre. Entonces yo tengo la intuición de que la psicología va a usar mucho a ChatGPT en el futuro. Eso es lo que yo creo. La mayoría de lo que oigo es lo contrario, pero es como... Bueno, yo creo que es que ya... Es que es inevitable. Es inevitable. Es inevitable, entonces, bueno, será una convivencia. Una convivencia, yo, ¿no? Exacto. Entonces, sí, un concepto tuyo que quería comentar es ¿qué es la corregulación emocional? Sí, la corregulación. Pues es un concepto maravilloso. Explícanos. Pues yo trabajo mucho desde el punto de vista del sistema nervioso. Ajá. Además me parece un lugar muy sólido y muy tangible para entenderse a uno mismo. Todos tenemos un sistema nervioso, es más, todos tenemos una máquina, aunque la psique sea algo abstracto, al final está dentro de un cuerpo y el cuerpo y la mente pues están unidos y ya lo sabíamos, ya lo decían por ahí desde hace mucho tiempo. Y el sistema nervioso se activa y o sea, tiene más activación o menos activación. Algo que estamos haciendo todo el rato es intentar estar en equilibrio. Una de las palabras que se utiliza o los conceptos es homeostasis, o sea, a nivel de célula, de todo, estamos intentando mantener cierto nivel de energía sostenible para nuestro cuerpo, porque al final nuestro cuerpo necesita optimizar energía. En nuestro cerebro también, que es el órgano que más energía usa. Entonces, algo que estamos haciendo todo el rato, tú y yo además aquí sentados, nos estamos moviendo poquito a poco, son maneras de autorregularnos, y lo que estamos haciendo a la vez también es corregularnos, porque mi presencia afecta a tu nivel de activación y la tuya al mío. Entonces, automáticamente, en el momento que entramos en una diada y nacemos en diada, nacemos y pasamos los primeros meses absolutamente dependientes de una diada, lo primero que hacemos en la vida es corregularnos con otros. Es decir, nuestro sistema nervioso depende de otro para autorregularse y corregularse. Y de ahí viene el concepto. Me autorregulo y a la vez la mayoría de las veces me estoy corregulando con las personas en las que estoy en relación o están en mi presencia. Y a veces ni siquiera en mi presencia, porque el hecho de que tú o yo tengamos amores o relaciones seguras fuera de aquí hace que tú y yo estemos diferentes aquí, en el mundo. O sea, no es lo mismo sentirme sola que sentirme arropada aunque estén a 10.000 kilómetros. Entonces, cómo afectan la presencia tanto física o psicológica de otros sistemas nerviosos en la gestión de tu propio sistema nervioso. Interesante, ¿eh? Parece un poco la analogía de un bosque, ¿no? Como los árboles, tal, entre los animales. Pues al final es que son los mismos principios. Bueno, y eso puede llegar a influir, claro, es que a día de hoy cada vez se conoce cada vez más sobre la influencia del sistema nervioso en la salud global, ¿no? del tal y cómo afectan las interferencias actuales que podemos llamar, no sé, el estrés, ¿no? La disrupción de los ritmos circadianos, los disruptores endocrinos presentes en el ambiente, ¿no? Entonces, ¿no? Supongo que ahí eso, al final todos entran en el mismo saco y de ahí sale un resultado final, ¿no? Que es la suma de todo. Y un resultado final que cambia con cada segundo, poniéndonos así muy científicos. A mí me gusta mucho la visión como multifactorial y multivariable
desde la que entender el cuerpo humano y en realidad cualquier sistema. Entonces, eso que dices es muy cierto, como hay un montón de variables y según bajas o aumentas la perspectiva, eso sigue aplicando. O sea, a nivel de célula, a nivel de órgano, a nivel de psique, a nivel de diadas, a nivel de familias, a nivel de países. Lo que pasa es que yo sí trabajo mucho en la corregulación a nivel individual, ¿no? ¿Cómo podemos encargarnos de primero tomar conciencia y luego encargarnos de manera consciente de nuestras relaciones? ¿Y cómo se hace? Pues me preguntas, me haces. Claro. Pues primero yo creo de nuevo, ¿no? Hablando, tomando conciencia, poniéndole nombre, verbalizando, esto existe, ¿no? El hecho de usar la palabra corregulación para mí es un recurso, la uso, la tengo en mi vocabulario y la uso con mis relaciones y empezamos a tomar conciencia de que eso es algo y de que existe. Y luego yo creo que en el trabajo que yo hago, yo trabajo mucho en grupo y trabajo en terapia grupal por eso, porque uso precisamente este concepto como herramienta terapéutica. Claro. Que en realidad todo terapeuta lo usa todo el rato, es la diada terapéutica en gran parte lo que es terapéutico y esto está estudiado y hay un montón de evidencia científica. Cuando dices, Guada, diada, o sea... La relación entre dos. Vale, diada es la relación entre dos. Vale, o sea, tú y yo seríamos una diada, si hay tres, una triada. Vale. Me he puesto un poco técnica ahí porque es verdad que en psicología se usa mucho la palabra como diada. Pero bueno, sería una relación de dos. Vale. Una relación de dos, la toma de... O sea, yo trabajo mucho en grupo porque por usar la relación como herramienta terapéutica. Claro. Y ya te digo que en terapia la relación terapéutica hay un montón de evidencia científica que es casi la mitad de lo que determina el éxito de una terapia. Entonces, además, si lo hacemos en grupo, no solo tenemos la corregulación entre el paciente y la terapeuta, sino entre los pacientes y la terapeuta. Entonces, hay más variables ahí. Y entonces empiezan a salir más cosas, hay más proyecciones, ellas toman otra posición. Y en ese trabajo que hago con mujeres, algo que me he dado cuenta es que para corregularme con el otro es importante tener cierto nivel de autoconciencia de mi propio ser y de mi propia capacidad de autorregulación, de qué me regula, de qué me desregula. Es difícil que yo te comunique qué necesito si no lo sé. Entonces a la gente les diría que como un primer paso y que no forzadamente va en el orden que lo menciono, porque todos estamos en relación ahora mismo con nosotros mismos y con los demás, pero sí es importante que se haga cierto proceso de autoconocimiento de qué soy, qué me regula, qué me desregula, es decir, qué me estresa, qué me calma, qué defensas tengo, qué patrones tengo, es decir, qué conductas tengo que me dan problemas. ¿No? Esto que hablamos de la autoexigencia, por ejemplo. Yo a veces uso la metáfora de herida, pues se puede hablar de que mi autoexigencia es una herida, es un reflejo de una posible falta de capacidad de sostén emocional. Es decir, tengo que entenderme, tengo que entender un poco como mi sustrato, no es que tenga que, pero es beneficioso. Si yo entiendo cuál es mi sustrato emocional, es más fácil que yo luego te lo comunique a ti. Entonces, un poco en ese orden le animaría a la gente que desarrolle su capacidad emocional, literal como capacidad, igual que vamos al gimnasio a sostener, cómo sostengo yo mi experiencia interna emocional y qué sentido hago de ella, y con eso voy a poder llegar a mis relaciones de una manera más... Con más habilidades. Y luego ahí es mucho desarrollar la capacidad comunicativa, la escucha, la capacidad para entonarme con las necesidades del otro, la capacidad de autorregularme, porque yo puedo decirte lo que necesito, pero a lo mejor te lo digo gritando. Entonces, cómo me autorregulo para poder explicarte lo que necesito, cómo escucho y integro lo que tú necesitas, y ese desarrollo interrelacionado de mi capacidad de autogestión y la capacidad de gestión de mis relaciones. Eso es también parte de una transformación, ¿no? Que puedes llegar a, ¿no? De hecho, tienes Yo me transformo, terapia sin filtro para mujeres. ¿Qué significa ese título? El todo
título? Pues yo me transformo, yo creo que refleja es un poquito lo que estamos hablando. O sea, como yo primero a mí. Yo me. O sea, no yo te. Sí, ¿no? yo me transformo a mí, o sea, es decir, yo tengo capacidad de cambio. Y está bajo mi gestión. Es un poco devolver la responsabilidad, pero también la agencia de mi propio proceso. Luego para mujeres, porque mi comunidad es mujeres, los grupos de terapia que hago son para mujeres. No es que no trabaje con hombres, no es que no me interesen los hombres, hay a veces que me escriben ahí un poco indignados, al revés, me encanta. He intentado hacer grupos de hombres, no han salido porque no había suficientes, porque toda mi comunidad son mujeres, pero me encanta trabajar con hombres, me da un poco igual el género en ese sentido. Pero por comunidad, por cómo está construida mi comunidad, le hablo a la mujer porque es el 95% de las personas que me escuchan. Pasa igual. O sea, Y sin filtro porque, no sé, soy de Albacete y como que aviso antes que no soy la más fina, que viene un poco del podcast. El podcast es el espacio que creé de divulgación donde quería ser con menos límites. Quería poder dar más rienda suelta. Pues sí, que yo soy un poco basta hablando y cuando me pongo así, pues entonces como que tenía ganas de poder soltar mi yo más auténtico, porque yo en mi día a día no soy tan fina como ahora. Y está bien, porque como psicóloga tengo otra identidad y tengo otra manera de divulgar y creo que es necesario. Claro. Pero en mi día a día soy un poco más bruta. Entonces creo que me permití ese espacio para poder serlo. Y como que cayó ahí un poco ese título en el libro, que en realidad tiene que ver un poco con mi esencia. Muy bien. Bueno, nos has dado aquí un montón de cosas que digerir, ¿no? Y que ir asimilando. Ahora mismo, ¿en qué proyectos estás? ¿Cuáles son tus...? Bueno, ahora me has dicho que te vas, que no sé qué, pero bueno, sigues con todo tu tinglao, ¿no? Claro. Pues a ver, proyectos... continuamos con las terapias grupales. Sí. Estoy muy emocionada porque en octubre vamos a hacer el primer retiro anual de Ellas Psicología, que la idea es que tengamos un espacio donde las mujeres que han pasado por la terapia grupal puedan verse, puedan abrazarse. Yo trabajo todo online, ¿no? Aunque la última sesión siempre intentamos hacerla presencial, que es súper bonita. Y a partir de esa sesión presencial dije como, hay que crear más de esto. Y además a mí me interesaba cómo hago que este recurso que ellas han construido, que en la terapia grupal lo que construyen es una relación sana con otras mujeres. Y eso me parece maravilloso, fundamental, necesario. Y cuando haces eso en un contexto lo puedes extrapolar a otros aspectos de la vida. Entonces, para mí la pregunta era ¿cómo alargamos esto? ¿Cómo hacemos que lo puedan transferir a su propia vida? Entonces, ideamos hacer este retiro para que afianzar esas relaciones y que ellas las puedan llevar más allá de la terapia grupal. De hecho, hay mujeres muy bonitas que a través de la terapia grupal, algunos de sus mayores apoyos es una sister, es una hermana del grupo. Qué bueno. Entonces, ¿cómo crear más de esto para que el recurso vaya más allá de la terapia? Que es en parte lo que buscamos los psicólogos, no esa independencia. Vienes aquí un ratico, trabajamos en recursos, pero el caso es que yo te doy para que tú los tengas. Exacto. Entonces, muchas ganas de ese retiro anual. Continuamos con los grupos de terapia, estamos abriendo cada vez más espacio para terapias individuales también, y estoy ahí un poco agrandando el equipo, que eso llevo poquito tiempo con las individuales. Y ahora con ese traslado a Irlanda, que tengo que trasladar como todo, pero en realidad todo va a seguir estando online. Sí, es que igualmente, ¿no? Sí. Así al final, hoy en día, ¿no? Al final trabajando así. Bueno, es la ventaja, no sé, desventaja, a veces desventajas, ¿no? No sé, pero bueno, yo creo que sí que ha dado un punto de poder tener esa flexibilidad, ¿no? A nosotros, al menos a mí también, ¿no? O sea, de poder un poco... Y poder acceder a mucha gente. Acceder a mucha gente. Sí. Y luego tengo otro proyectillo que está ahí on the making, está ahí cultivándose, pero voy a dejar ahí el misterio porque está ahí. Estaremos pendientes. Sí, está ahí, estamos empezando. Se está cociendo ahí muy bien. Y eso tengo muchas ganas, creo que va a estar
muy bien. Pues Muy oye, un potente. placer escucharte. No sé, ¿nos darías alguna reflexión final, algún tip, algo que nos pueda también ayudar? Pues yo animo a todas las personas a hablar y abrir conversación en sus contextos. Este es un tipo de conversación, ¿no? Los podcasts donde puedes estar preparándote para ir a trabajar y estás escuchando, pues luego llevar esas conversaciones al trabajo, Yeah. llevarlas a las amigas, llevarlas a tu familia. Así creo que el tip más básico, accesible y creo que tiene impacto que pueda dar así, aparte de los otros 1000 cosas que podemos decir con cualquier otro Sí. aspecto, ¿no? La autoexigencia, la culpa, tal, es hablar, porque es lo contrario a guardarse las cosas y que se retuerzan. Y cuando creamos espacios para hablar, creo que poquito a poco vamos cambiando la cultura, que creo que es un poco nuestra responsabilidad a largo plazo. Pues me parece muy apropiado, interesante y acertado. Oye, mil gracias por haber estado aquí. Ha sido un placer escucharte. Igualmente. Podríamos estar aquí horas y horas viendo cómo vas sacando. Y nada, pues oye, quizás en otra ocasión nos volvemos a ver Yo y encantada. aquí tienes tu casa, así que te vaya todo súper bien, muchos Igualmente. éxitos, que estés genial en tu próximo destino y hasta la próxima, ¿vale? 1000 gracias. Venga. Y a todos los demás, un placer que hayáis estado aquí. Muchísimas gracias por escucharnos, por comentarnos, bueno, lo que os aportan estas entrevistas. Por favor, dejarnos en comentarios lo que os ha parecido esta y sobre todo, pues también compartir pues con las personas que creáis que les puede ayudar y que les puede aportar valor el conocer todo lo que hablamos en esta y en todas nuestras entrevistas. Acordaros que tenemos en la comunidad exclusiva de Mujer Vital donde puedes acceder y puedes también tener un contenido muy exclusivo para todo lo que es la salud femenina en sus diferentes etapas hormonales, con masterclasses descargables y ahí pues con un acompañamiento que estamos pues encantados de seguir a vuestro lado. Así que nada más, nos vemos en el próximo episodio.